porque estamos especialmente en la zona central ya con un largo periodo de sequía. De hecho, se ha acuñado el concepto de mega sequía. Sí. Se da la discusión si corresponde seguir hablando de mega sequía o simplemente estamos hablando de un nuevo escenario. Es prácticamente entender que estamos en una región que antiguamente se entendía que tenía un clima mediterráneo, es decir, un clima en el cual las lluvias se concentraban en el periodo invernal. Claro. El resto del año teníamos ausencia de esta, a un periodo en que particularmente vamos a tener muy poca agua, y por lo tanto lo que se conoce como el semidesierto se instala, y eso obviamente repercute en el suelo, y es un tema bien complejo a la hora de amortiguar la lluvia. ¿Cuál es el efecto real, directo, Pablo, de todos estos años de falta de agua, de falta de lluvia, de mega sequía? ¿Qué es lo que genera? Mira, esto es un efecto en cadena. Primero tenemos a un suelo, especialmente su cubierta vegetal, altamente estresada. ¿Qué quiere decir eso? Que ha recibido muy poca agua, por lo tanto mucha de ella está muy debilitada con respecto a la capacidad ya de retener el suelo. De hecho, este fin de semana se publicó hace muy poco un artículo que daba cuenta de cómo en nuestro bosque esclerófilo, es decir, el bosque que está adaptado a largos periodos de sequía, con especies como los quillay y los boldos, se encuentra especialmente en nuestra precordillera muy diezmados. Muchos de ellos han estado secando, entendiendo que estos árboles son altamente resistentes al periodo de sequía, o sea que finalmente estos árboles se sequen, está dando cuenta de los golpes de calor, las altas temperaturas y claramente el largo periodo de ausencia de agua en la zona central. Y eso ante un episodio, pongamos en invierno, que tengamos 3 días de agüita firme, porque también puede pasar que caiga harta agua en un corto tiempo. Sí. O sea, de hecho, esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Podemos tener un flash flood, que es los últimos fenómenos que estamos teniendo. Es decir, flash flood, lluvias o inundaciones que finalmente se dan en un periodo corto, ya por lo tanto el agua se mueve muy rápidamente y el suelo tiene muy poca capacidad lo que pasó en Puerto Montt ahora la semana, eso fue, 2 semanas atrás. Tenía componente, pero eso esencialmente fue un río atmosférico lo que produjo finalmente ese tipo de ¿Un río atmosférico? ¿Qué es eso? ¿Qué es un río atmosférico? Un río atmosférico es, entendámoslo así, como una especie de tubo, ¿ya?, en la troposfera que concentra mucha humedad por el calor latente. Y eso justamente se acentúan porque existe una dinámica terrestre que se conoce como la circulación general de la atmósfera. Es decir, la Tierra busca compensar energéticamente llevando carga húmeda a zonas frías y carga fría a zonas húmedas. De esa manera se produce un intercambio energético y podemos tener lluvia. Perfecto. Producto del alzamiento de la temperatura asociado al cambio climático, este fenómeno se acentúa, por lo tanto le da mayor fuerza a este tipo de fenómenos. Y eso es lo que está ocurriendo también, por ejemplo, con los flash flood, ¿verdad?, que son estas inundaciones. Y en el caso de una zona que está sometida a un periodo largo de sequía, las especies vegetales tienen muy poca capacidad de tomar el suelo y además de absorber. Especialmente en una zona que naturalmente en los distintos valles son zonas de absorción, como son la precordillera. ¿Ya? Y en el caso de la región metropolitana tenemos una precordillera, ustedes ven, completamente ya pavimentada. Eso finalmente le estamos dando muy poca capacidad de absorción al suelo. Y lo que no está pavimentado está seco. El otro día cuando hice el sobrevuelo con el ministro Ward, se ve la precordillera seca. Laguna, fuimos a Laguna, al sector de Laguna Culeo, ni una gota. O sea, cuando uno toma altura, es capaz de verlo desde arriba, uno se queda bien impactado de lo seco, lo árido que está la región metropolitana, en la zona central de Chile también. Claro, y eso es justamente una vulnerabilidad que de alguna manera tenemos que estar preparados, porque finalmente cuando las precipitaciones se presenten, la capacidad de absorción del suelo es muy escasa. Y ahí justamente viene el llamado a cómo tomamos el paso de cómo hacer más sustentable el desarrollo de aquí adelante, porque sabemos que hemos tenido un modelo de desarrollo que claramente no está pasando a la cuenta, asociado o basado en el uso de combustibles fósiles, y que también nos ha llevado muchas veces a no considerar ciertas dinámicas de la ciudad. Las ciudades se inundan esencialmente porque no consideramos su dinámica. Si uno ve los mapas de inundaciones en Santiago, las zonas que se inundan siempre son las mismas. ¿Ya? Estamos hablando del sector poniente, ¿no es cierto? Porque justamente, por ejemplo, zonas como Pudahuel, que de hecho Pudahuel significa lugar de lagunas, eso significa, literalmente, es una zona que históricamente ha acumulado agua, especialmente por la pendiente que tiene Santiago y también por los flujos de decantación que trae desde la zona norte, la cuenca de Santiago. Entendemos que esto no es una zona plana, es una estructura que antiguamente se conocía como olla hidrográfica, el concepto antiguo que se enseñaba, estoy hablando del año 70, ahí con el gran profesor Zapater, ¿ya? Que el agua obviamente escurre justamente hacia la parte más baja ya de la cuenca y obviamente se concentra en estos sectores. Pablo, la otra vez Cristian, nuestro geólogo,
Sí. Nos había comentado que, dado el problema del cambio climático y las condiciones actuales que se estaban dando en los sectores de Maipo, del Cajón del Maipo, perdón, es que podría volver a repetirse un fenómeno similar que tuvo que ver con, obviamente, la quebrada de Macul, cuando se generó ese tremendo aluvión. ¿Es tan así? ¿Es posible? ¿Y cómo sería? Porque ha cambiado la geografía, han cambiado las construcciones. Claro. ¿Estaríamos frente a un escenario similar, peor, mejor? Mira, siempre en lo que es naturaleza, y especialmente cuando hablamos de periodos de recurrencia, siempre si un evento ocurrió, esto puede volver a ocurrir. ¿Ya? Obviamente, lluvias como la que ocurrieron el 3 de mayo de 93, ya la que produjo el aluvión de la quebrada Macul, tienden a tener lo que se llama periodos de recurrencia cada 100 años, o por lo menos deberían pasar a lo menos 100 años. Estoy hablando de lo que se habla promedios, pero estamos bajo un escenario de cambio climático en el cual esos periodos de recurrencia podrían acortarse. Perfecto. ¿Ya? Ahora, a eso sumémoslos también el tema de la condición de aridez que tiene hoy día la precordillera, que le da una mayor fragilidad a lo que era por lo menos al 93. Tenemos claro, justamente tenemos un peligro, y ese es interesante el concepto, porque uno es la amenaza y otro es el peligro. El peligro va dado por cómo se ha ido ocupando este espacio. El peligro siempre considera en la palabra a las personas. Es que ahí voy. Claro, el riesgo, digamos, de estar ahí. Ahí voy y te lo pregunto por lo que están viendo los vecinos de Farellones, de La Rayán, que han construido sus casas con permisos, por supuesto, y que de repente ven que de un día para otro la comuna a la cual pertenecen le está poniendo carteles de riesgo de aluvión. De remoción en masa seca, claro. Y tienen susto porque nadie les explica nada, nadie les dice nada, sino que un día salen de su casa y se topan con un cartel amarillo que indica que en cualquier momento se puede venir. Es que eso es un tremendo tema, porque es muy importante que las comunidades estén informadas y que de hecho que la información se haga con los vecinos. ¿Ya? Eso es un tema que hemos tenido históricamente siempre muy pendiente en cómo incorporamos a todas las comunidades en estos planes y programas esencialmente de prevención. Porque hoy día, si uno ve lo que es la estructura de la gestión del riesgo, siempre tenemos una pata coja, que es la prevención. Tenemos, de alguna manera, hemos levantado todo un sistema bastante robusto en lo que es la emergencia, pero lo que es en prevención, ahí nos falta, y eso es un tema que hay que asumirlo y hay que apurar el tranco, especialmente en este contexto de cambio climático, porque nos estamos dando cuenta que estamos bastante menos preparados de lo que nosotros en algún momento evaluamos. ¿Ya? De hecho, eso llama a entender que la planificación tiene que apuntar a ese horizonte, a que nuestras ciudades con lluvias cortas, que así dice la proyección, se van a inundar rápidamente, y eso es una realidad. Pablo, pero como que se nos ha olvidado un poquito los lugares que se inundaban tradicionalmente, porque llevamos tantos años de sequía. Claro, justamente. Que uno tiene en el inconsciente las calles, no sé, la Gran Avenida, Departamental. Pero yo me acuerdo que en los 90 llovía y las cámaras iban al Zanjón de la Guada. O iban al Mapocho. No, los 90, iban al canal Las Perdices. En 2002, 2003 yo me acuerdo haber hecho reportajes de Santiago inundado. Claro. Inundado en muchos lados. 2002, 2003. 15 años que la verdad es que estaba con el Sajón de la Guata. ¿Te acuerdas la esquina de Príncipe de Gales, Vespucio, con Tobalaba? Así se generaba un triángulo así, pero donde habían pescado en la calle. Pero de verdad, es verdad, lo que dice Germano no se le olvida a partir de la falta de lluvia, pero fíjate que el 2017, cuando era intendente Claudio Rego, se coordinó con todos los municipios de la región metropolitana y poder identificar los puntos más críticos, y se llegó a 36 puntos de toda la región. Mira, gracias, señor director. Ahí está la gráfica. Ahí está la gráfica del que entonces. Es bien interesante de analizar esta gráfica, porque fíjate que usted podría creer que los puntos rojos son los más peligrosos, los verdes donde no hay peligro. No. Todos concitan peligro. Algunos, ponte tú los rojos, peligro de anegamiento. Claro. Los amarillos, peligro de desborde. Exacto. Y los verdes son peligro de inundación de pasos bajo nivel. Entonces, tú te das cuenta que en gran parte de las comunidades de la región metropolitana tenemos algún tipo de riesgo, Pablo. Esta gráfica que estamos viendo ahí en pantalla, ¿qué lecciones podemos sacar hoy día, 2019, de lo que ya se venía estudiando desde el año 2017? ¿Siguen siendo los mismos puntos críticos? ¿Sigue siendo, ante una posibilidad de lluvia de este invierno, potencial inundación en la región metropolitana? Sí, siguen siendo los mismos puntos críticos, particularmente porque no hemos hecho mayores o nuevas obras que impidan de alguna manera que esto vuelva a ocurrir. De hecho, esto es muy importante tenerlo presente en la planificación, especialmente cuando respuesta a emergencia, porque si vemos los tonos amarillos, especialmente el desborde, estamos hablando, claro, de los cauces que históricamente se han desbordado, que en el sector del Piedemonte el canal San Carlos es finalmente un elemento muy relevante a la hora del desborde. Y, por ejemplo, el cruce que recién se mencionaba, el de Príncipe Gales, es de alguna manera
con Vespucio. En la continuación de la quebrada de Ramón, que es una quebrada también muy importante, muy activa, de hecho mucho más grande que la quebrada de Macul, que de alguna manera puede captar mucho más agua y generar mayores desbordes. Hacia el poniente se dan justamente en sectores que históricamente tienen inundaciones porque acumulan mucha agua. También tenemos inundaciones asociadas a lo que es lo que se conoce la cercanía de la Napa. A veces la Napa, que es la zona que se acumula agua bajo la superficie, tiende a veces a aflorar, y eso pasa también en zonas como Aipú, Pudahuel, Quilicura, que acá si bien está en amarillo, ese sector norte de Santiago recibe el aporte de un estero muy importante que se llama el estero Los Patos, que viene del sector de Colina y que baja justamente a ese sector, y de hecho esas aguas son las que alimentan también las zonas de los humedales del sector norte, como el humedal de Batuco, que también está bastante crítico hoy en día, ¿ya? Sí. Entonces, todo el sector poniente y norte de Santiago tiene una historia de inundaciones porque esas zonas antiguamente eran grandes humedales. Eso es justamente lo que yo les menciono de cómo desconocemos o conocemos la dinámica del territorio que ocupamos. Y eso históricamente en Santiago hemos tenido grandes problemas de desarrollo, porque también construimos, por ejemplo, infraestructura, autopistas, que sirven como verdaderos pretiles que impiden que el agua siga su escurrimiento por pendiente y tienden a acumularse. ¿Ya? Es cosa de observar cómo se inundan las caleteras de la norte-sur año a año, cuando llueve, por lo demás. Ahora, ¿cómo funciona actualmente? O la pregunta en cuestión es, ¿estamos preparados y estamos a la altura de lo que nos puede traer el cambio climático? Como por ejemplo los colectores de agua. Yo no sé si tiene una incidencia el enorme crecimiento del mercado automotriz. Si todo eso se ha convertido hoy por hoy en un escenario que brinda una posibilidad que tiende más al desastre si es que llega a haber alguna lluvia concentrada, digamos, en un par de días. Sí, es un tema, porque mira, si vemos el desarrollo de Santiago, tenemos un problema que surge a fin del año 70, cuando de alguna manera se produce ese libre del mercado sólido. También se les quita la responsabilidad a las inmobiliarias de invertir en colectores de agua lluvia. Realmente ellos construyen o invierten en este tipo de colectores. Sí, porque mete el edificio. Y tenemos una deuda súper clara y atraso en colectores de agua lluvia de varios años. O sea, deberíamos haber tenido mucho más colectores de agua de lluvia que los que hay hoy en día. Y eso es justamente porque Santiago ha crecido de alguna manera bastante inorgánica, con una planificación bastante ausente. Y yo soy bien crítico de la planificación, especialmente porque todos añoramos los que trabajamos en estos temas, la planificación del año 60, en que se avisoraba el Santiago que todos queremos, no el Santiago de cortar la cinta. Ese es un tema que criticamos bastante, porque fíjese que en el año 60 se pensó en el metro que tenemos hoy. Ya, y es prácticamente lo que tenemos hoy, lo que se pensó en esa época. Se extraña mucho esa visión, pero es que especialmente además, tomando el cambio climático. Parecía que antes las cosas se hacían mejor, porque yo me acuerdo siempre de mi papá o de la gente mayor que decía, ¿por qué Santiago Centro nunca se inunda? Claro, lo que está más, lo que era más viejo, construcciones estaban pensadas para durar más tiempo. Claro, no. O sea, no, y ciudades, bien un sector de la ciudad. planificadas, pensadas, que se tomaron tiempo y que no se inundan. ¿Por qué? Porque tienen grandes colectores de agua, lluvia. Bueno, ¿sabéis qué? Un buen punto. Fíjate que la otra vez, como una confesión, no voy a decir qué edificio, pero dio la casualidad que en un encuentro, en una comida, estaban los responsables de la construcción de un importante nuevo edificio de departamento en la comuna de Ñuñoa, y yo le preguntaba, oye, ¿tan rápido es que lo hacen? Bueno, empezaron a salir una serie de preguntas, y en algún momento él me confiesa y me dice, mira, nosotros cuando hacemos esto, por órdenes, lo único que pedimos, y cruzando los dedos, es que alguna vez, por una coincidencia cósmica, que no todos los que viven en este edificio se le ocurra alargar la cadena del water al mismo tiempo. Pues si eso pasara, digamos, esto se inunda de inmediato. Lo que pasa es que nosotros pensamos que técnicamente eso es imposible, pero para que se entienda, me dice, es que el edificio no está hecho para poder contener a todas esas personas viviendo y haciendo algo con el agua al mismo tiempo. Pero eso, o sea, es terrible, o sea, es algo que raya en la legalidad, digamos. Antes de ese edificio había una casa, probablemente, o un par de casas. Y el mismo tubo. Y en el mismo ducto, donde vivían 20 personas a tope. Hoy día hay 1000. Exacto. Pero ¿cómo piensan así? ¿Cómo pueden construir así? ¿Funciona así? Lo que pasa es que tenemos normativas, y eso quiere decir que eso, de alguna manera, la normativa, hay un organismo que inspecciona y que recibe, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que sea adecuado de alguna manera a la nueva realidad del territorio. Hoy en día tenemos una densidad, tenemos territorios muy densos, ¿ya?
casos como Estación Central, que son justamente un tremendo caso de estudio con respecto a cómo estamos densificando, dado un vacío legal, ¿ya? Que justamente ahí impide regular la altura y se aprovechó y tenemos un territorio carente de vialidad porque la vialidad sigue siendo la misma y obviamente el tema que tú planteas también es un tema no menor, ya como los ductos siguen siendo los mismos. Y ojo que Bomberos también ha dado sus alertas con respecto a esto, la presión del agua, ya los accesos. Claro. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un caso que un carro bombas quiso entrar a la losa del edificio para apagar un incendio y la losa no aguantó el carro bomba y el carro bomba se fue hacia abajo. Eso obviamente te habla que no se están pensando esas cosas también. O sea, eso quiero decir que realmente falta un sentido de visión de la ciudad que incorpore primero, que incorpore y regule un crecimiento que de alguna manera va a hacer que ciudades como la nuestra, y no solamente acá, también tenemos casos en regiones, ya que hace poco sustentable a la misma ciudad. Y con respecto al cambio climático tenemos un atraso muy grande en lo que son medidas de mitigación al cambio climático.